La editorial de Gráfica y el Círculo de Economía de Guayaquil realizan la presentación del libro Innovación y Emprendimiento como factores del crecimiento económico en Ecuador. El papel de las exportaciones y el desarrollo empresarial. Un análisis imprescindible sobre cómo la innovación, el emprendimiento y las exportaciones impulsan el crecimiento económico y fortalecen el tejido empresarial. Con la participación de los autores Vladimir Jaramillo Escobar y Elisa Rincón Castillo. Principales indicadores de ciencia y tecnología que, como podemos observar acá, dentro de esos principales están los gastos de investigación y desarrollo, el número de investigadores innovadores, centros de investigación de tecnología, ranking de universidades, publicaciones científicas, patentes. Es decir, todas estas metodologías están desarrolladas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, la Red de Investigaciones, la OEA, y existe un conjunto, un innumerable número de manuales, manual de Oslo, manual de Frascati, manual de Bogotá, manual de Lisboa, manual de Santiago, de Valencia, Lima. Es decir, es muy complejo. Y entonces, pero bueno, es a partir de estos indicadores que podemos nosotros ir viendo cómo se dan los procesos de innovación. Y aquí viene muy importante, uno de estos indicadores, precisamente de los más importantes, es el indicador que es los gastos de investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Y aquí en el caso concreto de Ecuador, ¿qué es lo que hemos encontrado? Si nosotros observamos aquí la curva, vemos que los gastos de investigación, si bien es cierto, desde los años 2000 era relativamente bajo, 0.3 como porcentaje del PIB. Y en el año 20, 0.47. Sin embargo, uno de los hallazgos que podemos ver es que no supera la media de América Latina, ¿no?, que es el 1%. Entonces, esa es una, en general, todos los países, a excepción de Chile, que podemos ver que sí está más alto. Y ahí podemos encontrar uno de los hallazgos. Entonces, si esto no mejora, precisamente no se va a dar. Otro, por ejemplo, lo que tiene que ver con la investigación básica aplicada, como podemos observar aquí, en el caso concreto, más la investigación en el Ecuador está dada para la investigación básica aplicada y no hay investigación precisamente ya más profunda. Y ahí es donde nos tenemos, ¿no? Otro elemento es el coeficiente de invención, que mide el número de patentes solicitadas por residentes por cada 100.000 habitantes. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo es relativamente bajo. Sí, a diferencia como países desarrollados como Estados Unidos, China, etcétera, es relativamente alto. Y ahí es que podemos darnos cuenta. Y todo eso está relacionado ¿con qué? Con un elemento clave. Precisamente, si no se mejora el gasto de investigación y desarrollo, en general, eso no se va a producir. No va a haber más investigadores, se va a invertir más en estas investigaciones y todo eso, ¿no? Miren, aquí hay algunos, y todos esos datos ustedes los pueden encontrar en el libro, ¿no? Datos de las diferentes estas metodologías, la evaluación del marco para emprendimiento, ya pasando del tema de la innovación al emprendimiento de igual manera. Es decir, aquí podemos encontrar también algunas metodologías, como el índice global de emprendimiento, el GEI, el GEM y también el PRODEM, y en general en todos esos vamos a encontrarnos que, si bien es cierto, en el Ecuador se habla que es un país emprendedor, que tiene altos índices, sin embargo, como hemos señalado, existe, digamos, que los negocios fracasan, no pasan de los 3 años. Eso es una tendencia general. Aquí podemos ver los indicadores globales de emprendimiento comparados con otros países, los cierres de los negocios, cómo se dan, los nuevos. Si bien es cierto, Ecuador tiene el índice 36 del TEA, ¿no?, de la tasa de inversión de los negocios que se mantienen. Sin embargo, como podemos ver, los cierres se pueden dar. Entonces, eso lo podemos encontrar. ¿Qué más podemos encontrar en el libro? Bueno, algunas recomendaciones de política económica. Primero, por ejemplo, que hemos planteado entre esas posibilidades que tiene que haber un fortalecimiento de vínculos entre las universidades, el gobierno central, los gobiernos nacionales, que precisamente tiene que darse un cambio de la matriz productiva y de la visión, que tenemos que, avanzar lo que son políticas de crecimiento basadas en la economía del conocimiento. Es decir, actualmente fortalecer incluso lo que es la inteligencia artificial,
el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas patentes y fortalecer también las condiciones jurídico-legales para emprender. Si bien es cierto, en el Ecuador ha habido avances importantes, entre ellos, como podemos ver, por ejemplo, la ley de emprendimiento y de innovación que es nueva. Sin embargo, por ejemplo, temas o políticas como son, por ejemplo, de capital semilla o capitales de riesgo, eso todavía no se da. Se ha dado un registro, hay avances, pero falta muchísimo. Entonces yo creo que en este libro podemos encontrar, como digo, sintetizado todo esto que es bastante complejo, pero que ustedes pueden encontrar mayor información. El libro, por supuesto, es un libro que está en formato PDF y lo pueden descargar desde el sitio web de digrafica.net en la sección catálogos. El libro, como podemos observarlo, realmente tiene todas esas características. Yo lo voy a mostrar muy rápidamente aquí, una versión, a ver si es que lo tengo por aquí, la versión EPUB, esa es la versión EPUB, que es una versión, digamos, que podemos apreciar acá rápidamente el libro, la estructura, los sustentos, todo lo que tiene que ver los capítulos del libro, ¿no? Entonces, así que yo los invito a leer el libro, a descargarlo, es de acceso abierto, es decir, que significa que es un libro totalmente gratuito, ¿no? No sé si, creo que voy a cerrar este programa, que es muy pesado el archivo, y listo, ¿no? No sé si hay preguntas, estamos a las órdenes para responder. Estimado doctor, después de la intervención de la doctora, haré un resumen de las dos intervenciones y abriremos el foro para las preguntas del caso. Entonces, esta fue la intervención del doctor Vladimir Jaramillo Escobar, ¿sí? Lo cual le agradecemos. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Elita Rincón Castillo. Ella también es doctora, sí, en Ciencias Económicas, una voz autorizada en América Latina en innovación. Sí, ha desarrollado un sinnúmero de trabajos de investigación. Sí, tiene un postdoctorado, sí, en ciencias humanas. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Economía. Sí, fue directora de la Escuela de Economía en el periodo 2008-2010. Sí, y está como docente del programa doctoral en Ciencias Económicas de la Universidad de Zulia, ¿no? Entre otros cargos, es investigadora, ¿sí? Y actualmente es editora de la revista Cuadernos Latinoamericanos, ¿sí? Desde el 2019, del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos. Damos paso a la doctora Elita Rincón Castillo. Tiene 10 minutitos para su intervención y después haremos la ronda de preguntas. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches. Agradezco entonces la invitación a la presentación de este libro. ¿Me escuchan? Muy bien, doctora. Perfecto. Bueno, como bien dijo Vladimir y Ali, profesor Ali Suárez y Vladimir Jaramillo, es un trabajo, el libro es un trabajo que se deriva, digamos, de una tesis doctoral desarrollada por el economista Vladimir Jaramillo y con el apoyo y la tutoría de mi persona. Es un libro, digamos, que tiene diversos elementos importantes a rescatar. En particular, yo voy a hacer referencia a algunos fundamentos económicos de la innovación tecnológica, que es la presentación que está allí. Vladimir me va a estar apoyando. No sé si sigue Vladimir con la presentación. Está compartiendo pantalla. Bueno, ya se va a compartir pantalla, doctora. Perfecto. Es decir, Vladimir hizo un paneo, digamos así, por todo el libro. Sin embargo, voy a destacar, digamos, algunos aspectos importantes teóricos que son fundamentales para entender el proceso de innovación. Voy a hacer referencia básicamente al tema de la innovación y en la presentación podemos observar pues la importancia de la misma. En la introducción vemos
digamos que a lo largo de la historia del pensamiento económico va a estar presente lo que se llama progreso y cambio tecnológico. Eso es un elemento fundamental que va a incidir en el desarrollo económico porque, digamos, va a ser un factor fundamental para aumentar la productividad y mejorar los factores productivos durante el proceso económico. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el cambio tecnológico, tal como lo planteó Vladimir, en el caso de América Latina y en los países de menor desarrollo, hay una paradoja, y es que es poco abordado en la ciencia económica. Esto se debe, por supuesto, a 3 factores. Uno, que la actividad de ciencia y tecnología está dada por esfuerzos individuales, por operarios. Muchas veces el predominio del paradigma neoclásico dentro de la ciencia económica hace también que estos estudios sean poco tratados. Además, el problema de medición del cambio tecnológico. Sin embargo, esto ha ido mejorando con el tiempo y ya lo planteaba Vladimir con los diferentes manuales que se han ido desarrollando para estudiar estos temas, que es difícil abordarlo en un paradigma como el neoclásico, ¿verdad? En la siguiente lámina, vemos que el tema desde la invención hasta la difusión tecnológica, pasando por la innovación, hay unas diferentes corrientes como el mercantilismo en el siglo XVII y XVIII, la fisiocracia en el siglo XVIII, los clásicos en el XVIII-XIX, el marxismo, los neoclásicos, y es con Schumpeter, como bien destacó Vladimir, donde el concepto y la noción de innovación se va a hacer presente y preponderante. En la siguiente podemos observar, por ejemplo, una de las corrientes fundamentales con las que estudiamos muchas veces el pensamiento económico, que es la economía clásica. Y ahí podemos observar, por ejemplo, conceptos como división del trabajo, la acumulación de capital, la mano invisible, el mercado. Y en la siguiente podemos observar autores que son importantes, hicieron aportes en su época, como Adam Smith, Ricardo Malthus, al tema no tanto de la innovación, sino de la invención. Igualmente, podemos destacar en la siguiente el papel de Marx, el marxismo, donde conceptos como modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, plusvalía y acumulación de capital, al igual que en los clásicos, es importante entonces el tema de la acumulación de capital y el tema que tiene que ver con el cambio técnico o el cambio tecnológico. Y podemos observar en la siguiente que la tecnología en el marxismo es un proceso social que está determinado por las relaciones sociales de producción. En la época del maquinismo y la fábrica comienzan las huelgas y eso va a dar lugar a que la invención y la aplicación de nuevas máquinas va a desplazar a los trabajadores. Y lo importante destacar en el caso del marxismo es que el capitalismo individual y el sistema capitalista necesita innovar, si no tiende a perecer. En la siguiente podemos observar luego, posteriormente, ya en el siglo XIX, la corriente neoclásica. En esta corriente neoclásica destacan, por ejemplo, conceptos como utilidad, competencia, el tema del tiempo y la función de producción, que va a ser, digamos, un concepto importante y un elemento importante para entender este proceso de innovación. Observamos además en la siguiente que la tecnología es un caudal o cuerpo de información y conocimiento que puede ser aplicado a la producción de bienes y servicios. En el caso de los neoclásicos es importante diferenciar el análisis de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo estamos hablando de selección de técnica, tanto que en el largo plazo estamos hablando de la posibilidad del cambio tecnológico. ¿Qué es lo que sucede con la economía neoclásica? Bueno, que concibe el cambio tecnológico como una acción dirigida hacia la meta de maximización. Se explica por la acción racional del empresario. El cambio tecnológico es un residuo y representa un desplazamiento de la función de producción. Es la función de producción, digamos, el concepto clave de esta corriente. Pero luego, en la siguiente lámina, observamos la inflexión schumpeteriana. Es con Schumpeter, de alguna manera, es que el concepto de innovación va a estar presente. A raíz del estudio del desarrollo económico, el estudio del empresario, la empresa y la innovación, en este caso, de Schumpeter va a hablar de 5 casos. La innovación es producto de la introducción de un nuevo bien o una nueva calidad de bien. La introducción es un nuevo método de producción, la apertura del nuevo mercado, además la conquista de una nueva fuente de materia prima y la creación de una nueva organización. Schumpeter, digamos así, es el que divide
este tema de la innovación y es el que introduce el tema de la innovación. Anteriormente a Schumpeter, más que innovación, se habla de progreso técnico, se habla de invención, en el caso de los clásicos, el mercantilismo, la fisiocracia, se va a hablar de invención, pero la invención es un concepto técnico, en tanto que la innovación es un concepto más económico. Y cuando hablamos del cambio tecnológico, entonces tenemos que hablar de esos tres elementos: invención, innovación y difusión tecnológica. Con Schumpeter hay como una especie de separación de estos tres elementos. En la siguiente podemos ver que el desarrollo económico está sustentado en la innovación. Es la innovación la que permite el desarrollo del capitalismo y el empresario es el sujeto de la innovación. Los empresarios, si no innovan, no son empresarios, según la concepción de Schumpeter. Los empresarios constituyen entonces los agentes económicos que dinamizan el capitalismo. Interesante, por ejemplo, entender que en el caso de Schumpeter, él va a distinguir dos fases del capitalismo: el capitalismo competitivo y un capitalismo que va a surgir posteriormente, más al reducirse la cantidad de empresas, un capitalismo monopolista. Y se puede hablar, inclusive, algunos autores hablan de un segundo Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia. Posteriormente a Schumpeter, ya digamos, ya a finales del siglo XX, se retoman los estudios schumpeterianos y nacen las corrientes neo-schumpeterianas a partir de las corrientes evolucionistas. El trabajo de Vladimir, digamos, y el trabajo de este libro se centra en la visión evolucionista y las corrientes más recientes de la innovación. En esta corriente evolucionista, los neo-schumpeterianos ya tienen una visión distinta de lo que es el desarrollo tecnológico. Es un proceso evolutivo, dinámico, acumulativo y sistémico. Hoy en día predomina esta visión de los evolucionistas alrededor de conceptos como sistema de innovación o ecosistema de innovación. En la siguiente podemos observar además que hay diferentes corrientes sobre la innovación tecnológica. En el caso de la teoría evolucionista, están los paradigmas tecnológicos, está la trayectoria tecnológica, los sistemas tecnológicos y los paradigmas tecnoeconómicos. Y podemos observar que existen diferentes enfoques. El enfoque de paradigmas, de trayectorias tecnológicas, uno de los autores fundamentales, Nelson y Winter. El enfoque de ondas largas, de la innovación, el paradigma tecnoeconómico, donde destacamos Christopher Friedman y Carlota Pérez, autora venezolana, que se formó en SOSEC y que ha sido una estudiosa de esta temática. Y también tenemos el enfoque de perspectiva histórica, con Nathan Rosenberg. Y están las corrientes regulacionistas, que es un enfoque más, digamos, de perspectiva marxista y que nace en Francia. Pero también tenemos en esta teoría regulacionista otros conceptos. Pero me interesa destacar, ya para finalizar, que desde América Latina también tenemos aportes, que es la teoría estructuralista y la teoría de la dependencia. Es decir, desde América Latina también se ha repensado el tema de la ciencia y tecnología y la innovación, y como bien comentaba Vladimir, ¿verdad? Todos estos procesos de medición y de aportes al tema de la innovación, la ciencia, tecnología e innovación, viene de la Comisión Económica para América Latina. Y en el caso de los estructuralistas, en la siguiente, Vladimir, hay dos tendencias. Inicialmente hay una visión pasiva del estructuralismo, que por supuesto nace con Raúl Previs, Aníbal Pinto, y hay una tendencia reciente que es la neoestructuralista con Franz Silber, que ya ve el tema, digamos, en un periodo más activista en el tema tecnológico, no tan pasivo como inicialmente se pensaba. ¿Qué sucede? Que inicialmente se veía el tema tecnológico como el efecto del tema tecnológico, es decir, se ve de manera exógena. Pero hoy se quiere tratar de explicar qué es lo que hace que los países sean innovadores. Y entonces se trata de endogeneizar el tema de la innovación tecnológica. Y el neoestructuralismo ha hecho grandes aportes a partir de la CEPAL, pues sobre este tema. También tenemos la corriente de la dependencia. Y aquí destacamos dos grandes tendencias: la dependencia tecnológica propiamente dicha y la tecnología adecuada o apropiada. Entonces, quiero destacar con eso que desde América Latina también se han hecho aportes fundamentales para entender cómo es que los países innovan. Pero hay que diferenciar. Yo en mi tesis, en mi trabajo de grado de maestría,
de Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, hice, digamos, una diferenciación entre lo que consideraban los economistas desarrollados, cuáles eran las preocupaciones de los economistas de los países desarrollados por el tema de la innovación y el crecimiento, y las preocupaciones de los economistas de países en desarrollo, que su preocupación es más el tema del desarrollo. Y al final, en las conclusiones, podemos decir lo siguiente. En la primera mitad del siglo XX, son pocos los economistas, entre ellos Schumpeter, quien retoma el análisis del cambio tecnológico. Schumpeter, hasta ese momento, el cambio tecnológico era solamente objeto de estudio desde la historia económica, que forma parte de la historia universal. En ese momento, no existía una teoría económica de la innovación tecnológica. Y es con Schumpeter, de alguna manera, es el economista más importante que le ha dado relevancia al tema de la innovación. Para Schumpeter, el avance en el conocimiento tecnológico constituye un elemento esencial de análisis económico. Y es quien va a sentar las bases de esta temática al introducir la noción de innovación tecnológica. Al igual que Marx, que también es fundamental decir, va a asignar un papel importante a los empresarios en las transformaciones tecnológicas al señalarlo como los portadores de este proceso productivo. ¿Y qué es lo que hay que destacar además en el trabajo de Vladimir? La importancia de que los economistas, de alguna manera, estudien el tema de la ciencia, tecnología e innovación, que se realicen estudios de tipo empírico, como el caso que desarrolló Vladimir en su tesis sobre el caso de Ecuador, y que se sigan haciendo estudios de este tipo. ¿Con qué objetivo? Con profundizar en esos fundamentos de la economía de la innovación. De alguna manera, todos estos estudios que nos han permitido a los economistas, digamos así, desarrollar una disciplina emergente, es uno de los artículos que publicamos recientemente entre Vladimir y yo, sobre la economía de la innovación como una disciplina emergente importante para entender los cambios que están aconteciendo actualmente. Porque si nosotros vemos, digamos, el tema del desarrollo y del crecimiento y desarrollo, observamos que los países que más crecen y los países que se han desarrollado han invertido en ciencia, tecnología e innovación. Entonces es clave, digamos así, en este siglo XXI, comenzar a repensar el tema de la ciencia, tecnología e innovación. Al final de la presentación les dejo algunas publicaciones que he desarrollado a partir del 2004 hasta la actualidad, entre artículos, capítulos de libros y libros sobre el tema de la innovación y los nuevos libros que pensamos desarrollar a futuro. Muchas gracias. Si estás interesado en leer este libro, puedes acceder al catálogo digital de la editorial y descargar libros de acceso libres disponibles para quienes deseen ampliar su conocimiento. En la descripción de este video encontrarás el enlace de acceso al catálogo digital de la editorial Digráfica.